Buenas tardes a todos. Inevitablemente primero tengo que hacer agradecimientos. En primer lugar al Fondesit porque me permite compartir mis tareas académicas en esta casa y por ende a esta casa por abrigarme y dejarme desarrollar mis tareas. En ese sentido a la decana y al director de la carrera, Hernán Barría, muy especialmente, así como a los colegas, pero antes amigos, y con los que comparto este afán por las revistas de arquitectura, que son Pablo Fuentes, Hernán Ascuy y Gonzalo Cerdá. Sí, ¿aprendo? Ahí estamos. Tengo un especial afecto por las revistas de arquitectura desde hace muchos años, y si bien este no es el ámbito para extenderme sobre ese tema, sí les puedo contar que en los trabajos que he realizado he tenido satisfacciones como frustraciones y más de una sorpresa al trabajar con ellas. Las revistas nos muestran muchas cosas y nos esconden otras tantas. A diferencia de lo que las generaciones de hoy encuentran en Facebook, en los blogs o en cualquier otra pantalla, las revistas de arquitectura, sobre todo las del siglo XX y en nuestro continente, marcan en un momento y en un lugar ideas pocas veces conocidas o profundizadas. Fueron en realidad el termómetro de la arquitectura de todo el siglo. Ahora, ¿qué es una revista de arquitectura? Los académicos franceses hablan muy escuetamente al respecto y dicen que es una publicación periódica que tiene en su título, puede incluir a la arquitectura o algunas de sus disciplinas relacionadas con ella. Y tal vez, a diferencia de un periódico, y sobre todo en las latinoamericanas, tiene una frecuencia más o menos estable, eso dependerá de nuestras economías muchas veces. Siempre hay un staff o un equipo de redacción por detrás y es al que le tenemos que tener muy bien echado el ojo. Tienen una dedicación en la puesta en página en cuanto al equilibrio de textos y de gráficas, que es la manera de comunicarnos que tenemos como arquitectos. En lo personal, esta es la definición que para mí más acierta con una revista de arquitectura. Fue proclamada en una publicación argentina, Tecné, dirigida por el grupo, diseñada y guiada por el Grupo Austral, salieron apenas 4 números. Esta definición la dan en 1942 y en realidad instala a la revista de arquitectura como una fuente de información primaria. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de un libro, y eso es lo que uno podrá decir, en un libro uno tiene de todo. Los libros tienen un panorama más global de un tema y la revista, vuelvo a insistir, es un instrumento que muestra sincrónicamente lo que estaba pasando en el momento, como cualquier otra revista que se publica hoy día. Uno puede ver ahí los proyectos no construidos, los pensados, los concursos, las agendas, las ideologías de los editores, opiniones y también los proyectos. Hasta un catastro se podría hacer a partir de las fotografías, si uno quisiera desde el día de hoy, sobre todo en ciudades tan vulnerables como son las chilenas, las imágenes podrían permitir una reconstrucción patrimonial a partir de lo que se ha publicado. En los últimos 20 años, otros colegas se han interesado en este tema como yo. Ya he nombrado a la gente de aquí, también Hugo Segawa y Beatriz Camargo desde Chile, Luis Noel y Carlos Ríos en México. Y bueno, en el ámbito chileno, Max Aguirre, Pablo, como ya cité, Hugo Mondragón, Gonzalo Muñoz, Horacio Torrent, son algunos casos. Ana Esteban Maluenda desde España, y en lo que a mí concierne desde el Cedodal, con el arquitecto Ramón Gutiérrez. En ese trabajo, en el interés que tenemos en las revistas, en el año 2000, y a partir de las colecciones que conocíamos, se editó un incipiente catálogo, diría hoy, pero fue el primero hecho, que compiló los títulos de las publicaciones periódicas editados en toda Latinoamérica. Reúne la información de 20 países. Este libro está agotado, no está disponible lamentablemente, se hizo con la Universidad de Puerto Rico y esperamos con Hernán poder tener la información disponible en la página de la red
de la Asociación de Revistas Latinoamericanas que llevamos adelante. Un poco para que entiendan lo que tenía el catálogo, y mirándolo a ojos de hoy, he descubierto falencias y uno va creciendo en esto. El catálogo muestra algunas tapas, las que teníamos, por supuesto, que fueron elegidas no por ser la número 1, sino por ser la más interesante visualmente. El dato de los títulos, las fechas de inicio y de cierre de cada revista, la cantidad de ediciones, el lugar de edición y quién era el grupo editorial. También tiene estadísticas hacia el final, y las estadísticas van a mostrar varias cosas. Por un lado, de 1950 al 2000, las series están ubicadas siempre por país. Este es el caso de Brasil y este es el de Chile. Y aquí, entre 1950 y 2000, estas páginas no son continuas, las he seleccionado a propósito para esta presentación. Un total de cerca de unos 30 títulos pertenecientes a Chile, que hoy digo con certeza es un listado incompleto. Si uno profundizara a partir nada más que de estas estadísticas, en el ámbito chileno, ¿qué podemos ver en la franja del 50 al 2000? Por empezar, la perdurabilidad de AUCA, CA y EURE. Ustedes pueden ver ahí en las franjas todo el tiempo que han sido editadas. Así como una concentración mayor, y esto se da en varios países de Latinoamérica, gracias a la vuelta a la democracia, en muchos casos, entre 1985 y 1995, una mayor producción editorial. Pero no siempre fue así. Las revistas de arquitectura, antes de que se independizaran, venían ligadas, como nuestra disciplina fue al principio, ligadas a las bellas artes. La academia así lo dictaba. Y si nos ponemos a pensar a ojos de hoy, estamos volviendo hacia eso cuando en las indexaciones internacionales nos ligan a las ciencias humanas y no somos una disciplina independiente. Entre las primeras, por traer 3 ejemplos, el arquitecto constructor de Argentina venía con el arquitecto constructor sudamericano, que antes se llamó las artes edilicias y luego se llamará el arquitecto constructor solamente, o Aurea, que también va a cambiar de nombre, pero en su interior equilibraban casi todas pintura, escultura, grabado y también arquitectura. También se pueden ver cuáles fueron las más antiguas, digamos que y en esto quiero hacer un paréntesis. Quienes trabajamos en términos de historia y de investigación pecamos de soberbios más de una vez cuando decimos esta fue la primera vez que. Siempre va a aparecer documentos días después que van a demostrar que algo más anterior existía y estábamos equivocados. Por eso digo, entre las que nosotros contábamos, más antiguas, editadas en Sudamérica, tienen la bandera las revistas cubanas. La revista de Construcciones y Agrimensura, que se editó hasta 1907, Arquitectura Cuba, que voy a volver sobre ella un poco más adelante, la revista Técnica de Argentina, que fue primero de un órgano de los estudiantes ligados a ingeniería y arquitectura. Arquitectura no era una carrera independiente. Y luego Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos de Uruguay, que tiene varios altibajos en su producción, digamos, y esta es una característica de las revistas latinoamericanas, la supresión o desaparición del mercado por algún hecho externo y después una vuelta a aparecer. El otro factor que uno puede encontrar cuando mira el panorama general de las revistas es la variedad de nombres que tienen. Y ahí debo decir que hablar de la escasa imaginación que tenemos los arquitectos para bautizar las publicaciones. Muchísimas hay con el mismo nombre y hasta dentro de un mismo país y con distinto grupo editorial. Entre las curiosas que he seleccionado, Guanabara, que solo sale por 5 números con este nombre. El número 6, porque no hay número 1, se va a llamar Arquitectura y luego pasará a ser la revista oficial del Instituto de Arquitectura Brasilera como a nivel nacional. Digamos, en 1963 fue eso.
Arquitectura y arte decorativo, fue la misma Áurea que vimos hace un rato, cambia de número, se editan muy pocos ejemplares, apenas 26, y también vuelve a cambiar, digamos, al cambiar su grupo editor, no solamente el nombre, pero el número y la continuidad siguen una de la otra. Esto va a traer problemas en las bibliotecas, cuando uno va a buscar un material. Y si la revista se terminó en el número 5, no hay más. No, la revista sigue. Hay que saber buscar y empezar a perseguir las otras cosas que esconde una publicación. La bandera en los cambios de nombre la sigue teniendo la cubana Arquitectura. Tuvo a lo largo de su historia nada más y nada menos, no sé ahora en los últimos, o sea, hasta el 2000 por lo pronto, 6 cambios de nombre, proviniendo de un mismo grupo editorial. Se llamó Arquitectura, fue la revista del Colegio de Arquitectos, fue El Arquitecto, Arquitectura Cuba, y la verdad, no sé si ahora creo que solamente recibe el nombre de Arquitectura secas, pero no podría confirmárselos. Cuando uno encara el estudio de las revistas de arquitectura, otra posibilidad es observar a partir de qué grupo editorial la sostiene. En mi caso, digamos, una de los conjuntos que me ha llamado la atención son las revistas producidas desde los estudiantes. Estas revistas se distinguen del resto con varias cosas. Muchas veces por el tipo de producción y de edición, de una manufactura no tan industrializada. Son revistas que pueden prolongarse a veces en una institución, como es el caso de la revista de arquitectura de Buenos Aires, que luego es la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, como Seda de Uruguay, que cambia de formato varias veces y está discontinuada hoy en día, salió casi por 40 años, o Venezuela, el taller, que sale por muy poco tiempo, pero con mucho ímpetu, abrigando todas las ideas del movimiento moderno. O estas otras, o anteproyectos, en cualquiera de las tres, una de Brasil, una aquí de Chile y una argentina, pueden encontrar hasta paridad gráfica, si se quiere, en el diseño. Son casi contemporáneas estas dos, estas un poquito más tardías, de los 50, y estas revistas del 40 son particularmente, las he traído porque no solamente están mostrando la ideología en arquitectura, sino tienen un trasfondo político, que es el que se esconde habitualmente detrás de estas publicaciones estudiantiles. En el caso de o anteproyecto, la brasilera, es muy interesante las cartelas que tienen a los lados del título. En una dice: la Unión Nacional de los Estudiantes es una premisa de la Unión Nacional del Pueblo. Pero es mucho más divertida la otra, porque une esta ideología política con la ideología de la arquitectura, diciendo: nuestra admiración al mármol, nuestro respeto al granito, nuestra dedicación al hormigón. Más allá digamos, la gráfica que tiene es muy interesante, su contenido transcriben textos a máquina y seguramente eran ni siquiera fotocopiados, eran fotoduplicados con carbónico. Una publicación muy rudimentaria. El Boletín de Arquitectura de la Universidad de Chile, pero el Boletín del Frente de Juventudes Populares, dirigido por Ronaldo Ramírez, también de la década del 40, está muy ligado a esto. Y el Boletín del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la UBA no es el único ejemplar y cambió alrededor de 10 veces de formato. Fue Boletín del CEA, Centro de Estudiantes de Arquitectura, Boletín Estudiantil, etc. Acá hay otras variantes de las publicaciones editadas de los estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Y les puedo decir que es una deuda pendiente que tenemos, porque hoy la UBA carece de revista estudiantil. La última fue editada en el 87, con el advenimiento de la democracia, cuando salieron las dos, Replanteo y FAU en el 86, que eran en forma paralela. Canon es el himno a la modernidad en Buenos Aires y solamente se editaron 2 números, el primero con un error de fechas bastante importante, porque cita 1951 y se edita en realidad en 1952,
Estas cosas uno, cuando recorre las páginas de una revista, hay que estar bien atento, sobre todo con la institucionalización de las facultades y las escuelas de arquitectura a lo largo de América, promovieron la edición de publicaciones especializadas. Desde varios institutos surgen estas, incluida la nuestra acá, que Gonzalo tuvo mucho que ver con los primeros números a partir de las publicaciones en un periódico y que luego se instala aquí en la universidad. México, Rosario, Santa Fe, Uruguay, el Instituto de Arte Americano, creado por Busquiazo en los 30, Brasil. Hay infinitos ejemplos que yo creo que merecerían a lo mejor otro tipo de conversación. En el otro aspecto, digamos, posible están las revistas que yo considero gremiales, digamos, promovidas desde instituciones que amparaban a los arquitectos. Y voy a mostrarle nada más que dos casos, el de Argentina y el de Chile, muy brevemente. En el caso de Argentina vimos la revista técnica, la revista de arquitectura, que luego se transforma en boletín, en un momento en forma paralela. Luego SCA, revista de arquitectura, y hoy como revista de arquitectura especialmente. Este caso especial está dedicado a uno de los editores de arquitectura más importantes que tuvo Argentina, que fue Carlos Méndez Mosquera, el inventor de la revista Suma. Una aclaración, la Sociedad Central de Arquitectos no tiene la misma función en Argentina que el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos es de matrícula, la Sociedad Central es un amparo gremial, es quien dirime sobre concursos de la materia, trabaja más directamente con el público, tiene una biblioteca muy interesante, hay debates teóricos, apoyos institucionales y demás. El Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo es una institución paralela, que es donde se registra la matrícula para poder construir realmente, y tiene su propia publicación a partir de los años 80. De la revista CA, también el Colegio de Arquitectos tuvo su boletín en su momento, digamos, de larga data. De la revista CA fue una de las más largas, como mencioné al principio, promocionada por Jaime Márquez. Y en honor a él, cuando deja la dirección, por ejemplo, si van a una colección de revistas CA, van a notar que el número 110 no existe. El número 110 no existe en homenaje a que él deja la dirección de la revista y decidieron no editarlo. Digamos, del 109 salta al 111. Como en Suma, el número 34 tampoco existe cuando quieran ver una colección. Ese fue un error de imprenta. No una omisión homenaje, sino que salta del 33 al 35. Otro grupo de editores también se podría considerar, y podríamos llamarlos los comerciales o los de intereses, y que reúnen a profesionales. Yo tengo especial afecto por Nuestra Arquitectura también. Es una de las revistas que tuvo mayor longevidad en Argentina. Fue una revista ideada por un ingeniero norteamericano, Walter Hilton Scott, de trascendencia, digamos, de ideas políticas socialistas, y su tapa nada tenía que ver con lo que tenía adentro. En Argentina nuestra arquitectura jamás fue un cottage inglés, eso sí se los puedo asegurar. Y adentro uno podía mirar los mejores ejemplos de arquitectura moderna provenientes de Estados Unidos. Hilton Scott, digamos, en la revista Nuestra Arquitectura pueden considerarse varias etapas. Él la dirige hasta los 60, cuando el Grupo Austral, digamos, le da un espacio al Grupo Austral, muy importante. Empiezan a partir de los años 60 y de los 80 con mayor fortaleza, muchos teóricos van a empezar a participar de sus ediciones. Estoy hablando de Rafael Iglesias, Federico Ortiz, Álvarez Forn, Mario Sabugo y Miguel Asensio, historiadores contemporáneos, que empezaron a hablar de crítica y de teoría en sus páginas. Lo importante es el concepto que tuvo de arquitectura la revista. Hablaba de la transformación de la vivienda siempre ligada a los avances tecnológicos y no dejó de promover el intercambio con otras publicaciones, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en esto de los grupos independientes o comerciales no puedo dejar de mencionar los dos ejemplos más acabados a cada lado de los Andes.
y de mayor trascendencia. AUCA en el caso de chileno y Suma con 300 ejemplares en 30 años, con ideologías, digamos, muy marcadas y promotora de las reuniones latinoamericanas y tal vez la causa de que muchos amigos de los que hoy están acá nos hayamos conocido en algún momento gracias a esa revista. Una de las particularidades para rescatar cuando uno mira revistas, que a partir de la década del 50, digamos, y vuelvo a insistir con esto de que no había internet en estos años, digamos, las revistas oficiaban de esa manera. Fueron el canal realmente para una efervescencia proyectual de la modernidad, digamos. Todo lo moderno se mostraba a través de la revista, todo lo moderno de ese momento. No estoy hablando solamente de arquitectura moderna en los conceptos teóricos que la albergan. Pero muchas de esas cosas tienen que ver con promociones personales de los arquitectos que adherían a estas ideas. El discurso ideológico que instalan tanto los autores de las obras como los promotores de las revistas, por caso, como decíamos recién, de Hilton Scott, son los que van a instalar en el medio el tema. Recuerden que estamos hablando de periodismo. El periodismo de alguna manera es un arma de comunicación y es capaz de instalar en el público determinados modelos de imaginario para que puedan ser aceptados por el público. Las revistas actuaban desde dos planos. Por un lado, a nivel global, porque reunían información de varios lados, pero también se insertaban esa información mundial, si se quieren, en un medio local. Hay tres casos que voy a citar de actitudes desde profesionales y cómo la información navega por las revistas cuando uno empieza a revisarlas con un poquito más de detalle. Esto que ven aquí es el proyecto de la ciudad azucarera, una ciudad industrial con viviendas para obreros y demás que se hace en Tucumán. Es un proyecto que ganan Alberto Prebisch y Ernesto Botier, muy jóvenes ellos. Alberto Prebisch, para que se ubiquen, es el autor del Obelisco y del Cine Gran Rex, por traer dos ejemplos, además de múltiples obras. ¿Qué pasa? Ellos tienen una beca, se van a Europa a trabajar, circulan y con mucha habilidad. El ser moderno constituía también ser conscientemente moderno y golpear las puertas de las editoriales. Total que en los años 30, las publicaciones, las obras de ellos realizadas en Argentina, ya se podían ver, por ejemplo, en Modern Bauformen en Alemania. Esta es la casa que Prebisch le hace a su hermana, en Adela Moll de Prebisch, a su cuñada, perdón, que hoy no existe, está demolida. Y esta es una serie de viviendas de Botier. En ese sentido, tenían la conciencia de que ser modernos también era ser un poco mediáticos. Digamos, había que convencer al otro, como una revista convencía a su público de que sus obras eran lo suficientemente buenas. Perdón. El tránsito era común. Esta es una página de Acropol, una revista brasilera, que 14 años después de que se hiciera, que el grupo Antonio Bonet y los que formaron el grupo, luego también el grupo Austral, Vera y López Chas, hicieran esta obra, es un atelier para estudiantes. ¿Se me acaba el tiempo? Ah. Gracias. En la esquina de Suipacha y Juncal. Y también el arquitecto peruano. Digo, un vecino que publicaba en marzo de 1939, apenas unos meses después de que ustedes sufrieran el terremoto. Gracias. Miren lo que en doble página y las primeras dos páginas de ese ejemplar ya referían a los daños que habían sucedido en la zona. Pero bueno, hay, digamos, esto estamos hablando y recuerdo a las generaciones jóvenes en una época del correo postal y del viaje en autobús seguramente o en tren, en avión también, no nos neguemos a estas cosas, pero la información corría rápidamente. Hay infinitos ejemplos de estos. Yo prefiero centrarme en dos personajes de los cuales su tránsito en las publicaciones da mucho para hablar.
y de cómo se propaga esta idea de Latinoamérica en distintas partes del mundo y la habilidad o muñeca que tienen los propios proyectistas. Este es Luis Barragán, esta es la revista Nuestra Arquitectura de marzo de 1932. Luis Barragán, un desconocido por ese entonces. En ese momento, Hilton Scott publica una carpeta de arquitectura mexicana junto con obras de Gropius y Moller en Argentina, con fotos del extranjero, porque venían acompañadas de otras obras de ellos afuera, de un estudio bastante ecléctico, Sánchez, Lagos y de la Torre, pero le brinda con un espacio considerable a la actual Casa Iteso Clavijero, se llama en este momento, que había sido proyectada en 1928 por Barragán. Fue una de las primeras obras. Los epígrafes son bastante breves, digamos, este es todo el texto que tiene la revista sobre la obra de Barragán, y las fotos a toda página, un poco era el recurso que emplea Nuestra Arquitectura para su producción. Pero, buscando, uno encuentra que no fue la primera vez. Durante su estancia en Nueva York, Barragán le acerca una carpeta, un portfolio, va a visitar a Lawrence Cocker, el editor de Architectural Record, quien se ve interesado en esta novedad y la publica en septiembre de 1931 la obra de él. Como Casas Mexicanas, epígrafe corto, fotos casi a toda página. Vuelvo atrás. Recordemos que Hilton Scott era norteamericano y tenía conexión con Estados Unidos. Sin embargo, la obra de Barragán, a partir de ese momento, no va a ser la única. Digamos, estamos hablando de los años 30. Barragán se instala decididamente en el medio editorial y arquitectónico, digamos, más reconocido a partir de los años 50. Cuando publica en Arts and Architecture en 1951, lo ubica en tapa, digamos. Pero mientras tanto fue publicado en House and Gardens, en Arts and Architecture en 1935, en el 37, en el 51, en mayo del 58 en la Architecture de Georges y hasta en la alemana Baumeister, cuando era 1959. Yo quisiera detenerme en esta revista, en este tipo de editorial, Arts and Architecture, dirigida por John Entenza, y cuyo fotógrafo era Julius Schulman. Schulman fue, si no el mejor fotógrafo de arquitectura de Estados Unidos y de toda la obra que se hace en la zona de Los Ángeles y California, de los case study y demás. Excelentes ejemplos hay de ello. Pero además va a ser la revista que tenga bastante afecto por obras chilenas. Van a publicar propuestas de Duarte y de Pey en agosto del 43, también en enero y en octubre del 44, cuando se publican el proyecto de titulación de Duarte, por ejemplo. La ideología de esta revista, Schulman la define muy bien cuando dice que una revista como esta es el vehículo perfecto para colocar la arquitectura americana en el mapa del mundo. Con esto estaba poniendo y confirmando la fuerza que tiene un medio de difusión como es una publicación periódica. Así como hablábamos de Barragán, otro caso paradigmático es Enrique Guevara. Enrique Guevara sobresale entre los arquitectos chilenos que ha alcanzado a estudiar en este tiempo, no solamente por su obra, sino en lo que a mí mi ámbito corresponde, por su actuación y promoción personal en medios periodísticos locales e internacionales. Sabemos que alentó la producción de, por lo menos, como mínimo 2 revistas de arquitectura, la que hace con Mario Waldo Parragués y Mario Antonio Leti, la revista Arquitectura, un proyecto que termina editando también en los años 70 Osvaldo Cáceres, un proyecto que había sido concebido junto con él, que es Arquitectura 3 ensayos, y donde Osvaldo Cáceres ha transcripto todas las ideas que tenía para con esta revista Guevara. Pero en el mientras tanto, en la actuación de Guevara, su obra se empezó a leer en 1948 en Architectural Review, cuando se publica El Hogar Social Hipódromo Chile,
y hasta en una revista dinamarquesa, en la revista Arquitecten en 1950, en el mismo momento que casi se va a publicar esto. Esta es un recorte de la tapa de ProArte de 1951. No fueron las únicas. Gebhard trabaja con el grupo Austral, va a ser miembro del comité editorial de la revista Tecné y corresponsal de Chile para esta publicación. En el número 1 de Tecné publica una relatoría con crítica de lo que fue la exposición de la vivienda que había sido muy poco tiempo antes acá, fue en el verano del 42, la edición de la revista. Pero no fue el único. En la revista de arquitectura editada por el Colegio de Arquitectos en noviembre de 1950, una revista bastante importante en lo que fue la promoción de la profesión, porque es cuando se establece el Día Mundial del Urbanismo, aparece el diseño el logotipo del Día del Urbanismo por primera vez, creado por Di Tella. Y en esta revista además se incorpora otro chileno que adhiere a estos movimientos, que es González Cortés desde Valparaíso. La revista de arquitectura volvía a promocionar el trabajo que había hecho con Miguel Roca, y hago paréntesis, no es el mismo Miguel Ángel Roca, no lo confundan por favor, este era Miguel C. Roca, y edita la Fulvia Villa en una propuesta para Bahía Blanca, donde pueden reiterarse, digamos, tiene varias páginas, y que luego será publicada también en la Architecture d'aujourd'hui al año siguiente. El tránsito editorial, en realidad que existe desde los años 40, cuando también se lo debemos un poco a los Estados Unidos, lamentablemente, cuando instalan el concepto de arte latinoamericano y la exposición de Brasil Builds, se instala Latinoamérica en los discursos editoriales. No va a ser como continente global, como conjunto, hasta los años 60, donde van a cambiar las posturas y podemos ver, por ejemplo, números enteros dedicados a Argentina, como Casabella en el 64, la Architecture d'aujourd'hui en México, y hay una tendencia a la latinoamericanización editorial, digamos. Hay números enteros dedicados a los países nuestros, tal vez en coincidencia con una visita que Francisco Bullrich hace a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Yale, y en el 69 dicta una conferencia que se llamó Arquitectura en Latinoamérica. Fueron los primeros enviones con conocimiento de que en América como conjunto se estaba produciendo nueva arquitectura. Ni hablar de, Hogar y Arquitectura dedicado a Chile en marzo-abril del 1970 o Informes de la Construcción bastante más anterior o Casabella del 97. En los 60 la integración teórica latinoamericana es la que toma cuerpo en las publicaciones. En este número de Zodiac, compartiendo textos con Henry Russell Hitchcock, Siegfried Giedon, por ejemplo, estaba nada menos que Rafael Iglesias, de 1965, el historiador argentino que comenté que trabajó antes en nuestra arquitectura. Pero si hay alguien a quien le debemos todo este tema del concepto de Latinoamérica y en el aspecto teórico, o le dio el puntapié o terminó de unir todos estos bordes que circulaban sin reunirse como debíamos, fue a una de mis maestras, a la arquitecta Marina Weissman. Cuando funda Sumarios y a partir de Sumarios la integración latinoamericana desde distintos países con Segre, Cristian Fernández Cox, Ramón Gutiérrez y un montón de nombres que no serían bastante extensos ahora de tratar, formularon los seminarios de arquitectura latinoamericana convocados nada menos que por revistas. Digamos, los SAL nacen a partir de la convocatoria que hace una revista que fue la revista Suma en 1985. En los 90, cuando ya estábamos consolidados y las efemérides nos gustan mucho, para el cuarto centenario del descubrimiento de América fue motivo para que desde Europa redescubrieran el continente desde
esta vez en la arquitectura. Y se editaron infinitas páginas que reflejaban el continente, digamos, en todas sus manifestaciones de la arquitectura, desde la teoría hasta la obra. Las revistas encerraron casi todas un proyecto editorial propio, fomentaron un tipo de lector especial y a los ojos de hoy fueron sin duda el canal más concreto y más sabio para mí. No estoy en desmedro de los grandes teóricos que han producido obras bibliográficas, sino que lo que marca una revista, la noticia que da, es este aspecto más contundente de lo que puede ser un libro. Fueron para mí, en lo personal, una institución cultural que de cara al siglo XXI merecen que sigamos trabajando. Hay que atravesar sus páginas para aprender los imaginarios que trataron de instalar y cómo los instalaron y cómo se entendieron. Queda mucho por hacer. Yo creo que hay que volver a revisarlas a un montón de revistas. Tenemos muchos ejemplares. Espero que sea de interés de todos ustedes. Muchas gracias.